Aquella mañana en que mi yerno me empujó por las escaleras, me sonrió desde el rellano de arriba y me dijo, «Cuidado donde pisas, viejo». Quiero que recuerdes esa frase, porque todo lo que vino después, cada movimiento silencioso que hice, cada evidencia que recopilé, cada llamada telefónica que realicé sin que nadie lo supiera, comenzó con esa sonrisa. Mi nombre es Robert Callahan. Tengo 68 años. Trabajé 31 años como investigador privado en Portland, Oregon, antes de que mi esposa Margaret me convenciera de retirarme. Teníamos planes, ella y yo. Una pequeña casa junto a un lago en Vermont, mañanas largas con café y sin despertador, viajes por carretera que habíamos ido postergando desde que nació nuestra hija. Margaret falleció hace 2 años, este octubre. Cáncer de páncreas. 11 semanas desde el diagnóstico hasta el final. Después de que ella murió, vendí nuestra casa en Portland y me mudé a la propiedad que siempre habíamos llamado la Casa del Lago, una casa de estilo artesanal de 4 habitaciones a las afueras de Burlington, que Margaret había heredado de sus padres. Estaba ubicada en 2,5 acres, con un muelle que necesitaba repintarse cada 2 veranos, y una estufa de leña que había aprendido a querer más que cualquier chimenea que hubiera tenido antes. La propiedad había sido tasada en poco más de $1.300.000 la primavera anterior. Menciono esa cifra porque importa. Le importó a Derek desde la primera vez que puso los ojos en el lugar. Mi hija Sarah llevaba 4 años casada con Derek Holt cuando Margaret murió. Él tenía 37 años. Delgado, atractivo de esa manera que sugiere que gasta dinero en ello, y trabajaba como corredor de bienes raíces comerciales en Boston. Llevaba su confianza de la misma forma en que algunos hombres usan colonia, demasiada, y uno la notaba antes que cualquier otra cosa. Sarah lo había conocido en una fiesta en una azotea en Back Bay, y cuando llamó para contarme que estaba enamorada, recuerdo haber pensado que la emoción en su voz sonaba más a alivio que a alegría. Había estado soltera durante la mayor parte de sus 30 años. Derek había llegado en lo que para ella sentía como el último momento posible. Intenté quererlo. Lo intenté de verdad. Desde el principio me llamó Robert. Nunca papá, nunca señor. Cuando Sarah no estaba en la habitación, sus ojos recorrían mi casa de la misma manera en que lo hace un contratista, calculando, midiendo, asignando valor. Una vez preguntó, casi de pasada, si había actualizado mis documentos de herencia después del fallecimiento de Margaret. Le dije que tenía un abogado que se encargaba de todo eso. Asintió lentamente, de la forma en que asiente la gente cuando está archivando información. Inteligente, dijo. A tu edad conviene tener todo bien asegurado. A tu edad. Yo tenía 66 años en ese momento. La caída ocurrió un domingo por la mañana a finales de noviembre, 9 días antes del Día de Acción de Gracias. Sarah y Derek habían venido a quedarse el fin de semana largo, y yo me había levantado temprano para preparar café y encender la estufa de leña. Las escaleras de la Casa del Lago son originales, de madera maciza y anchas, con una ligera curva en la parte de abajo. Había subido al segundo piso a buscar un libro que había dejado en la mesa de noche. Derek estaba en el pasillo cuando regresé hacia las escaleras. Llevaba su ropa de ejercicio, el cabello todavía húmedo de la ducha, sosteniendo su teléfono. «Buenos días», dije. Se hizo a un lado, y yo pasé junto a él hacia el primer escalón, y entonces su mano, plana, rápida, deliberada, se apoyó en el centro de mi espalda. Bajé rodando 7 escalones antes de que el poste del barandal me detuviera. Mi brazo izquierdo absorbió el impacto. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Estaba tendido allí en la curva de las escaleras, respirando a través del dolor, y cuando levanté la vista, Derek estaba de pie en el rellano de arriba, mirándome con esa sonrisa. «Cuidado donde pisas, viejo», dijo. Luego llamó hacia la cocina. «Sarah, tu papá se resbaló en las escaleras. 2 costillas rotas, una fractura en el antebrazo izquierdo. Eso fue lo que encontraron en urgencias. El médico de guardia me preguntó cómo había ocurrido. Dije que me había resbalado. Quiero ser claro en que lo dije deliberadamente, y quiero explicar por qué. En 31 años de trabajo de investigación, aprendí una regla fundamental. Nunca muestres tus cartas antes de que la jugada esté completa. Derek había cometido algo criminal.
Lo supe en el momento en que lo miré a los ojos desde el fondo de esas escaleras. Pero saber algo y probarlo son dos cosas completamente distintas. Si le hubiera contado al médico lo que realmente ocurrió, Derek lo habría negado. Sarah le habría creído. Y yo habría pasado el año siguiente en una disputa familiar sin documentación, sin testigos y sin palancas. Había estado en suficientes salas de tribunal como para entender la diferencia entre la ira justa y la evidencia procesable. Así que le sonreí al médico de guardia, acepté mis papeles de alta y comencé a construir mi caso. Lo primero que hice cuando llegué a casa del hospital, con el brazo en cabestrillo y las costillas vendadas, mientras Derek hacía el espectáculo de cargar mi bolsa hasta el dormitorio, fue llamar a un hombre llamado Calvin Marsh. Calvin había trabajado conmigo durante 11 años antes de abrir su propia firma de consultoría de seguridad en New Hampshire. Tenía 52 años, era tranquilo, metódico y me debía un favor profesional que ambos habíamos sido demasiado orgullosos para reconocer formalmente durante los últimos 6 años. Lo llamé desde mi dormitorio mientras Derek y Sarah cocinaban la cena abajo. Hablé en voz baja. Le conté lo que había ocurrido. No me preguntó si estaba seguro. Solo preguntó, ¿qué necesitas? Le dije que necesitaba 4 cosas. Cámaras interiores instaladas en mi casa sin que Derek lo supiera, posicionadas para cubrir la escalera, el pasillo principal, la sala y la entrada principal. Un análisis de la actividad financiera reciente de Derek, específicamente cualquier cosa relacionada con transacciones de propiedades o búsquedas de títulos en Vermont. Una conversación discreta con mi abogado de herencias, James Whitfield, sobre si alguien había hecho recientemente consultas sobre mi testamento o la propiedad, y una verificación de antecedentes, exhaustiva, no estándar, sobre el propio Derek. Calvin dijo que tendría a alguien en la casa dentro de una semana. Vino él mismo. Derek y Sarah se fueron el lunes. Le di acceso completo a Calvin el jueves siguiente. Para el viernes por la noche, 4 pequeñas cámaras estaban instaladas y funcionando. Una dentro del detector de humo en la parte superior de la escalera, una en la viga del rincón de la sala, una en el pasillo frente a la cocina y una encima de la puerta principal, todas conectadas a una cuenta segura en la nube a la que solo Calvin y yo teníamos acceso. El análisis de registros llegó 10 días después. Derek había realizado, en los 4 meses anteriores, 2 búsquedas de título sobre la propiedad de la Casa del Lago, una a través de su firma y otra a través de un servicio de terceros que generalmente se usa para la debida diligencia previa a una adquisición. También había tenido una conversación que Calvin descubrió a través de un contacto común en la comunidad inmobiliaria de Boston con una firma de liquidación de herencias sobre el posible tiempo estimado para vender una propiedad junto a un lago en Vermont tras la muerte del propietario. Tras la muerte del propietario. Leí esa frase 3 veces sentado en mi cocina con mi café de la mañana, mientras la estufa de leña crepitaba suavemente detrás de mí y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No exactamente rabia, algo más frío que eso, el tipo de claridad que solía sentir antes de adentrarme en un caso particularmente complejo. Todo se volvió muy simple. Derek no era simplemente oportunista. Había estado planeando. Llamé a James Whitfield esa tarde. James había manejado mis asuntos legales durante 17 años y había conocido a Margaret personalmente. No era un hombre dado a los dramas, razón por la cual su tono en el teléfono me dijo más que sus palabras. Confirmó que, aproximadamente 3 semanas antes de mi caída en las escaleras, un hombre que se identificó como Derek Holt había llamado a su oficina y preguntado, en calidad de esposo de Sarah, si podía obtener un resumen de mis disposiciones testamentarias actuales. James había rechazado la solicitud y tomó nota de la consulta. No me había llamado en ese momento porque lo consideró dentro del rango de lo que un yerno ansioso podría hacer. ¿Todavía lo considera así?, pregunté. Una pausa. No, dijo James. Ya no. Hablamos durante 40 minutos. Cuando colgué, tenía un plan. Hay algo que quiero que entiendas sobre la manera en que abordé las siguientes 3 semanas. No confronté a Derek. No le advertí a Sarah.
Todavía no llamé a la policía porque en esa etapa lo que tenía era convincente pero circunstancial. Un empujón que nadie había presenciado, investigaciones financieras que cualquier hombre ambicioso podría realizar, y una llamada a un abogado que era agresiva pero no ilegal. La fractura en mi brazo estaba sanando. La evidencia todavía se estaba ensamblando. He visto demasiados casos desmoronarse porque la parte afectada actuó por emoción en lugar de hacerlo con el momento oportuno. Así que me comporté con normalidad. Contesté las llamadas de Sara. Le envié a Derek un mensaje cordial agradeciéndole haber cargado mi bolsa la mañana de la caída. Les dije a ambos que mis lesiones estaban sanando bien y que esperaba tenerlos para el Día de Acción de Gracias, que habíamos acordado celebrar en la Casa del Lago. Lo que no les dije fue que también había llamado a mi sobrino, un abogado de 44 años llamado Patrick, que trabajaba en litigios civiles en Nueva York, y le había pedido que viniera también para el Día de Acción de Gracias, ni que había actualizado mis documentos de herencia con James Whitfield de una manera que hacía legalmente imposible que Derek se beneficiara de mi muerte bajo ninguna circunstancia ordinaria, ni que las cámaras que Calvin había instalado ya habían capturado 2 conversaciones telefónicas que Derek había tenido en mi sala durante una breve visita que hizo a principios de diciembre, conversaciones en las que hablaba con alguien que luego identifiqué como su socio de negocios llamado Greg Sutter, sobre el tiempo estimado para la situación de Vermont y lo que Derek describió como la terquedad del viejo con la propiedad. Escuché esas grabaciones 2 veces. Luego envié copias a Calvin, a James Whitfield y a Patrick. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, Patrick subió en auto desde Nueva York y lo recibí en la puerta con un apretón de manos y una cafetera. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante 2 horas, repasando todo. Las grabaciones, las búsquedas de título, el informe de urgencias, la consulta al abogado, la documentación de Calvin. Patrick estuvo callado la mayor parte del tiempo, tomando notas en un cuaderno legal amarillo con la letra pequeña y precisa de alguien entrenado para no desperdiciar ni una palabra. Cuando terminé, levantó la vista. «Sabes que esto constituye agresión», dijo. «La escalera. Lo sé». ¿Y las grabaciones están limpias? ¿Sin problemas de consentimiento en Vermont? Vermont es un estado de una sola parte. Yo estaba presente en el hogar. Calvin confirmó la legalidad antes de la instalación. Patrick dejó su pluma. «Tío Robert», dijo. «Creo que necesitamos hacer algunas llamadas antes del jueves». Asentí. Ya las hice. La mañana del Día de Acción de Gracias fue fría y despejada, el tipo de mañana de Vermont que hace que el lago parezca plata martillada. Estaba levantado a las 5:30 preparando masa para pie, que Margaret solía decir que yo hacía mejor que ella, aunque nunca lo creí del todo. Había invitado a 4 personas además de Patrick, mis vecinos Donna Fairchild y su esposo Ted, que llevaban 6 años viniendo a mi cena de Acción de Gracias, mi antiguo colega de Portland, Jim Staves, que casualmente estaba en Burlington visitando a su hijo, y una mujer llamada Carol Whitmore, que era colaboradora de James Whitfield y que sería, aunque nadie más en la habitación lo supiera, testigo legal de lo que ocurriera. Sara y Derek llegaron a las 2 de la tarde. Derek trajo vino y un pay de una panadería en Boston, el tipo de gesto diseñado para parecer generoso sin requerir ningún esfuerzo real. Estaba de buen humor. Abrazó a Sara en el pasillo de entrada de una manera que siempre me había parecido más performativa que tierna. Recorrió mi casa con esos ojos de contratista. «El lugar se ve bien, Robert», dijo. «Gracias», dije. «Pasen». La tarde transcurrió lentamente de la manera en que lo hacen las tardes festivas cuando todos están siendo cuidadosos. Donna y Ted llegaron a las 3 y trajeron calidez a la habitación como siempre lo hacían. Jim le estrechó la mano a Derek y no dijo nada que yo no le hubiera indicado. Carol Whitmore aceptó una copa de vino y se ubicó cerca de la estantería en la sala con la facilidad de alguien que había pasado años siendo discreta en habitaciones importantes. Nos sentamos a cenar a las 5. Saqué el pavo de la cocina a la mesa con cierto cuidado. Mis costillas todavía estaban sensibles, y cuando me acomodé en mi silla en la cabecera de la mesa, el cabestrillo todavía era visible en mi antebrazo izquierdo. Lo había dejado puesto deliberadamente.
Derek miró mi brazo y luego miró a Sara con una pequeña sonrisa privada. Sara le dijo alegremente a la mesa, «Papá está mucho mejor. Ha sido muy fuerte con todo esto». Miró a Derek con la expresión de una mujer que está manejando dos conversaciones al mismo tiempo. Derek estaba muy preocupado cuando ocurrió. «Seguro que sí», dijo Jim con agrado, y noté que Carol Whitmore apretaba los labios. Derek dejó su tenedor. Su voz era fácil, relajada. La voz de un hombre que cree estar en un entorno que controla. «Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir», dijo. «Esas escaleras son un riesgo. Una propiedad como esta necesita actualizarse o se convierte en un problema». Me miró. «Siempre le digo a Sara que, a tu edad, una caída como esa pudo haber sido mucho peor. A tu edad». Ahí estaba otra vez. Lo miré desde el otro lado de la mesa. Sostuve su mirada por un momento más del que era cómodo. Luego sonreí. «Tienes razón», dije. «Pudo haber sido mucho peor». Me devolvió la sonrisa. 20 minutos después, durante el retiro del primer plato, mientras Derek estaba en la cocina rellenando su copa de vino y Sara estaba en el baño, y la habitación tenía esa sensación relajada de después de los aperitivos, cuando una cena comienza a tomar su ritmo, sonó el timbre de la puerta principal. Me levanté y dije, «Yo abro». Abrí la puerta. 2 alguaciles del condado de Chittenden estaban en mi porche delantero. Detrás de ellos, en un abrigo oscuro liso, estaba un detective llamado Howard Reese, con quien Patrick había estado trabajando durante las últimas 48 horas. El aire frío entró alrededor de ellos. «Señor Callahan», dijo el detective Reese, «¿se encuentra Derek Holt en las instalaciones?» «Así es», dije. «Pasen». Lo que ocurrió después tomó unos 4 minutos y se sintió al mismo tiempo muy rápido y muy lento. Derek salió de la cocina con su copa de vino y se detuvo en el pasillo al ver a 3 agentes de la ley parados en la entrada de mi casa. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, reconocimiento, y luego un tipo particular de quietud que yo había visto antes en otras personas en otras circunstancias, y que siempre significaba lo mismo. El cálculo acababa de fallar. «Derek Holt», dijo el detective Reese. «Sí», dijo Derek. Su voz era cautelosa. «Señor, tenemos una orden de arresto en relación con cargos de agresión agravada y tergiversación fraudulenta relacionada con un asunto de herencia en el condado de Chittenden. Necesito que deje su copa y ponga las manos donde pueda verlas». Sara había salido del baño del pasillo y estaba parada en el borde del comedor. Miraba a su esposo. Luego me miraba a mí. Luego volvía a mirar a su esposo. Tenía la boca abierta, pero no emitía ningún sonido. Y recuerdo haber pensado que en ese momento se veía muy joven, de la misma manera en que se había visto a los 9 años cuando descubrió que el mundo no siempre se comporta como uno espera. Derek dejó su copa de vino en mi mesita del pasillo con la deliberación lenta de un hombre que está ganando tiempo. Luego me miró. «Robert», dijo. Su voz había adoptado algo que yo no le había escuchado antes, tranquila y despojada de toda actuación. «Cuidado donde pisas», dije. Se lo llevaron por mi puerta principal esposado mientras el frío de noviembre entraba, y las velas en mi mesa del Día de Acción de Gracias parpadearon con la corriente de aire. Carol Whitmore ya tenía su teléfono en la mano. Patrick se había levantado de la mesa y caminaba hacia el pasillo. Donna Fairchild se llevó la mano a la boca. Ted simplemente se quedó muy quieto, de la manera en que los hombres de cierta edad se quedan quietos cuando entienden que lo que están presenciando es el final de algo. Sara se quedó parada en el borde del comedor durante mucho tiempo después de que se cerró la puerta. Me acerqué a ella, puse mi brazo alrededor de ella, mi brazo bueno, y la sentí comenzar a temblar. No lloró de inmediato. Solo estaba allí parada temblando, mirando la puerta principal. «Papá», dijo finalmente. Era la única palabra que pudo articular por un buen rato. «Ya sé», dije. Nos sentamos. Despedí a nuestros invitados con amabilidad y genuina gratitud. Carol se quedó un momento para repasar algunos asuntos prácticos con Patrick. Jim me estrechó la mano en la puerta y dijo, «Vaya manera de celebrar el Día de Acción de Gracias, Bobby», lo que casi me hizo reír.
Cuando todos se fueron, Sara y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con lo que quedaba del pie y 2 tazas de café, y le conté todo, las escaleras, las cámaras, las búsquedas de título, la grabación, la llamada a James. No lo suavicé ni lo dosifiqué cuidadosamente. Merecía conocer el peso completo de todo, no porque quisiera hacerle daño, sino porque era mi hija, tenía 41 años, y necesitaba entender exactamente con quién había estado viviendo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, miró su taza de café durante un largo rato. No lo sabía, dijo. Te creo, dije. Y era verdad. ¿Tú lo? Se detuvo. Lo intentó de nuevo. ¿Sospechabas de él antes? ¿Antes de las escaleras? Tenía preocupaciones, dije. Pero no tenía pruebas. Necesitaba pruebas. Asintió lentamente. Entonces, ¿por qué no me dijiste después de las escaleras? ¿Por qué esperaste? Pensé en cómo responder eso. En mi vida profesional habría dicho, porque la divulgación prematura compromete la investigación. Pero ella no era una cliente. Era mi hija, sentada en la cocina de su madre. Y así que le dije la verdad. Porque no estaba seguro de cuánto sabías tú ya, dije. Y necesitaba estar seguro antes de romperte el corazón. Su rostro se desmoronó entonces, y lloró de la manera en que llora la gente cuando está de luto, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que había creído. Me quedé con ella. No le dije que todo iba a estar bien, porque no estaba seguro de eso, y Margaret siempre decía que yo era mal mentiroso en las cosas que importaban. Solo me quedé con ella, con el brazo alrededor de sus hombros, mientras la estufa de leña crepitaba y el lago afuera quedaba en oscuridad. Existe una versión de esta historia en la que les cuento que todo se resolvió limpiamente, que Derek fue a prisión, que Sara encontró paz, que la casa del lago volvió a ser simplemente el lugar donde yo tomaba café y miraba el agua. La verdad es más complicada y más lenta que eso, como siempre lo son las consecuencias reales. El abogado de Derek negoció. El cargo de agresión, mi caída en las escaleras, era el más serio y se sostuvo porque la cámara que Calvin había instalado sobre la escalera había capturado la mano de Derek en mi espalda con suficiente claridad como para que ningún jurado hubiera necesitado mirarlo 2 veces. El cargo de tergiversación fraudulenta, relacionado con su contacto con mi abogado de herencias y sus conversaciones con la firma de liquidación, quedó reducido a un cargo menor en el acuerdo final, pero permaneció en su expediente. Cumplió 8 meses. Perdió su licencia de bienes raíces. Él y Sara estaban divorciados antes del siguiente día de Acción de Gracias. Sara y yo hablamos seguido en los meses que siguieron. A veces por teléfono, a veces manejaba hasta aquí, y nos sentábamos en el muelle con café al caer la tarde. Pasó por etapas que yo reconocí en personas que había visto atravesar momentos difíciles. Enojo, incredulidad, un periodo de una vergüenza terrible que intenté ayudarla a superar, y luego, gradualmente, algo más duro y más claro emergiendo por debajo. Ya no era la misma persona que había sido. No creo que eso sea completamente una pérdida. Parte de la suavidad que perdió era ingenuidad. Y la ingenuidad, en mi experiencia, es una gentileza que el mundo tiende a reclamar tarde o temprano. Empezó a preguntarme sobre mis casos, cosa que nunca había hecho antes. No los tristes, que guardaba mayormente para mí, sino los otros, los que alguien ordinario había hecho algo extraordinariamente paciente e inteligente para protegerse a sí mismo o a las personas que amaba. Esos le interesaban. Creo que estaba tratando de aprender algo. La dejé hacerlo. En la última tarde del año, justo antes de la medianoche, Sara estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina y dijo, ¿alguna vez vas a repintar ese muelle? Cada verano tengo la intención de hacerlo. Dije. Yo podría ayudarte en la primavera, dijo. Me gustaría mucho, dije. Afuera, el lago estaba completamente congelado, y el cielo sobre Burlington tenía ese azul oscuro particular de una noche de invierno justo antes de que cambie. En unos minutos sería un año nuevo. La estufa de leña estaba encendida, y la casa olía a pino y a madera vieja, y quedaban los restos del café que habíamos estado bebiendo durante la última hora.
Margaret había amado esta casa de una manera que yo ahora entendía mejor que cuando ella estaba viva. No eran los metros cuadrados, ni el valor de la propiedad, ni ninguna de las cosas que los ojos de Derek habían medido la primera vez que cruzó la puerta. Era el hecho de que ella la había elegido, que guardaba la forma de las decisiones tomadas por personas que se habían amado. Eso era lo que Derek nunca podría haberme quitado, sin importar con qué fuerza hubiera empujado. Y al final, pensé, mirando a mi hija contemplar el lago congelado con su taza de café sostenida entre ambas manos, al final, eso era lo único que siempre había importado.